Pero o sea, la enseñanza, o sea, doctrina también quiere decir enseñanza. Pero tú hablas de acuerdo a la doctrina, tú hablas de acuerdo a la enseñanza del estudio. Entonces cada vez cuando tenemos un predicador enfrente, tenemos que mirar y pensar tanto en la Biblia, la palabra de Dios, si el hermano está hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces dice, pero tú habla, cuando dice yo, tú, ustedes, todos nosotros, cuando tenemos que hablar la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que hablar lo que es una sana doctrina, lo que es una enseñanza sana. Entonces la recomendación de Pablo a Tito dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aprendemos eso, hermanos, aprendemos eso, a hablar sano, la Biblia, aprendemos a hablar todo de acuerdo a la palabra de Dios para que nosotros no tengamos ningún problema con la enseñanza cuando el mundo nos oye, el vecino nos oye, o cuando vamos a falsear la palabra de Dios. Entonces, ser bien cuidadoso con la palabra de Dios. Eso es una de las recomendaciones de Pablo a Tito cuando él iba a enseñar, iba a estar enseñando, tenía que enseñar sana doctrina, palabra, Biblia, de acuerdo a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces nosotros procuremos, cuando leemos, pensemos qué dice. Bueno, tú habla lo que está de acuerdo. ¿Qué voy a hablar? Pues palabra de Dios, doctrina, enseñanza. Pero ya nos adelantamos un poco más en el 7. ¿Qué dice el 7? ¿Alguien quiere leer el 7? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad. Imagínense, pensemos más eso, esas partes. Ya tenemos una parte que nosotros tenemos que hablar muy bien, enseñar muy bien, hablar doctrina, bien enseñado a la iglesia, enseñado a nosotros, bien enseñado a nuestra familia, que nosotros estamos hablando una buena enseñanza, una buena doctrina. Pero ahora el versículo que acabo de leer es el versículo 7, ahora otra vez, tú, preséntate tú. Imagínense, tomemos bien en cuenta, presentándote tú como o en todo, como ejemplo de buenas obras, en otras palabras, en buenos trabajos, en otras palabras, buena actitud. Y entonces llevamos en el presente ese, presentándote tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en lo personal? Hablemos de lo personal. Nosotros siempre y cuando tenemos que presentarnos delante de Dios como ejemplo de los creyentes. ¿Pero en qué razón? ¿Cuáles son los contenidos? Bien, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, el trabajo o la labor, lo que estamos haciendo en la obra de Dios. 1, la enseñanza. Número 2, mostrar integridad. Número 3, mostrar seriedad. Eso es lo que tiene que ser un líder, un anciano en la iglesia. ¿Y por qué habla esto? Está dirigido, hermanos, a un líder. Pero ahora como nosotros somos líderes de nuestra casa, somos líderes de la iglesia, hasta somos líderes en el trabajo, somos líderes en la escuela. Entonces siempre nosotros somos líderes, y cuando nos llamamos líderes es porque estamos enfrente de un grupo y el nombre del grupo lo carga el que va enfrente. Y luego dice, ahora sí, preséntate tú. Tenemos que aprender a hablar bien, hermanos, y cualquiera que falla. Entonces, ¿por qué hay tantas críticas a veces, hermanos? Porque cuando no va de acuerdo a la enseñanza. ¿Quién es el culpable? El que te da la enseñanza, porque no está enseñando de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces ya vimos ahí que nosotros tenemos que hablar, tenemos que hablar de acuerdo a la sana doctrina. Y luego estamos en el 7, ahora número 2, ahí nosotros tenemos que presentarnos. Tenemos que presentarnos, o preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Un líder. Hemos hablado, hemos escuchado y hemos visto que es el trabajo de un líder, la función de un líder. En las conferencias que llevamos de los meses pasados se habló de estos. Y entonces ahora, ya cuando llegamos ahí, entonces, ¿qué me está diciendo? Yo tengo que presentarme en todo como ejemplo en mi trabajo. En buen trabajo yo tengo que tener un buen trabajo en la iglesia, en la sociedad, en el grupo. Un buen trabajo. Pero al mismo tiempo de presentar el buen trabajo, dice como ejemplo de buenas obras, es trabajo, actitud, acción, y al mismo tiempo dice en la enseñanza, es el otro paso que tenemos que captar todos nosotros. Y mirar cuando el predicador va a enseñar, va a hablar sana doctrina, ¿qué va a hablar? ¿De qué está tratando el pasaje? ¿De qué dice el pasaje? ¿De qué me quiere hablar el pasaje en esta noche? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender rápido, la mente, los ojos,
la mirada o el pensamiento que dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros tenemos que presentarnos buenas obras. Y luego dice, en buenas obras, y luego dice, en la enseñanza otra vez. Ya les comenté que doctrina es enseñanza y enseñanza es doctrina. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser bien enseñados, bien doctrinados. Siempre nosotros muchas veces hemos hablado que el aplauso no es una doctrina, ni es una enseñanza que está en la iglesia. Y a veces muchos lo practican, muchos lo llevan como doctrina. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios en la iglesia no existe. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Cuando tú te presentas, tiene que ser ejemplo de buenas obras, de buen trabajo, pero al mismo tiempo en la enseñanza. Hace mucho estábamos visitando una casa, y allá las personas que nos recibieron, y luego estaba otra persona que estaba ahí trabajando, y yo le digo, ¿y por qué no le invitamos a la señora para que venga y escuche palabra de Dios? Pero así en voz alta ella se quedó viendo donde estaba, y dice, no, ¿sabe qué? Mire, yo no, yo soy católica. Y ahí le digo a la otra persona, ni modo, si no quiere, está haciendo su trabajo. Y entonces esto tiene que ver, hermano, cuando nosotros debemos llevar buena enseñanza, buena doctrina. Y esté quien estén en la religión buena, mala, esté como esté, pero nosotros tenemos que tener el carácter de buena persona y de buen testimonio en la enseñanza. Sobre todo en la enseñanza, en la educación, de cómo hablar, de cómo enseñar. Porque si somos de esos medios que por 8 de querer enseñar bien, la gente no lo acepta. Si nos miren mal, la gente no lo acepta. Pero ¿qué es lo que te vi cómo andabas? ¿Y qué no vi cómo hablas? No veo cómo actúas. O sea, se vienen en el carácter de la forma en la cual uno presenta. Pero por razón, por no entender la Biblia, la palabra de Dios. Si aquí en el versículo dice algo que ustedes, tú, yo, tenemos que presentarnos como ejemplo. Pero ahora, ¿qué le aplicaremos quitando la palabra ejemplo? Ya no sería ejemplo, ahora ¿qué le pondríamos? Testimonio. Mostrar buen testimonio. ¿Quién más? ¿Qué le agregamos? No hay otro ejemplo, es más fácil. Por ejemplo, alguien va a decir, es que tú tienes que ser ejemplo, pero ¿en qué? Bueno, nosotros ya sabemos que no tenemos que ser buenas personas para encajar el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios y al mismo tiempo nuestro comportamiento en la casa, en la calle, en la iglesia, nuestra actitud o forma de hablar con los vecinos. Aquí que estamos en una ciudad, todo el mundo nos mira, salimos, llegamos, hablamos, gritamos. Los ojos del vecino están atentos ahí. Y entonces eso es lo que estamos viendo, que dice, tú te tienes que presentar ya sea en la iglesia, con la sociedad, con tu patrón, en la juventud, con el vecino, con buen ejemplo, con buena enseñanza. Enseñar bien. Y cuando nosotros vamos a enseñar bien la palabra de Dios, dice que nosotros vamos a salvar a mucha gente por enseñar bien las cosas de Dios. Y luego, ¿qué sigue diciendo ahí? Después de la enseñanza, mostrando, ¿qué cosa? Integridad y seriedad. Imagínense. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el otro paso importante ahí? La integridad. Ser sincero. Integridad. Y yo es cuando me pongo a estudiar estos pasos y me pongo a leer, me pongo a estudiar y digo, ¿cómo es Dios que le pide al hombre? ¿Y cómo es de que Dios se dirige al hombre, da revelación, da enseñanza, da estudio y todo? Le dice, ¿sabes qué? Mira, tú tienes que ser serio en tu comportamiento. No serio por enojón o enojado o peleando, sino de un comportamiento saludable, sano, pero que sea serio pues en su comportamiento de actuar. Entonces lo que nos está pidiendo nosotros, a todos los que estamos enfrente, tenemos que aprender a tener integridad o a ser íntegro delante de Dios. Y entonces ya está el enemigo a decir, oye, lo estoy desechando, pero no tiene entrada. Entonces, ¿por qué el enemigo, el diablo, se filtra? Porque dejamos entrar muchas veces, o mucha gente deja entrar el enemigo, el diablo, y se dice yo, porque estoy sufriendo. ¿Cómo no va a sufrir si deja entrar al enemigo, el diablo?
Y aquí está diciendo, aquí lo que estamos viendo, dice, ¿sabes qué? Mire, tienes que demostrar también integridad. Ya vimos que nosotros tenemos que presentarnos como buen ejemplo. Número 2, en la enseñanza. Número 3, mostrar integridad. Y como 4 ahí lo deben poner que debemos mostrar seriedad. Que ni para acá ni para allá, nosotros tenemos que obtener una buena posición. No soy de esto, ni soy de aquel, ni soy de allá, pero me llevo con todo, pero no soy de nadie aquel, porque tengo que mostrar seriedad, un comportamiento que realmente me va a respetar la gente y yo voy a respetar a la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Integridad y luego seriedad en lo que estamos haciendo. No faltar, ejemplo, si yo ahorita estoy aquí en este momento y al rato me encuentro agresivo con el vecino, ¿qué seriedad voy a mostrar? ¿Qué integridad voy a mostrar? No hay No hay nada, ¿no, hermanos? Todos serían una vanidad hablar falso y nosotros no estamos para eso. Entonces procuremos, hermanos, captar la Biblia, la palabra de Dios y enseñarles esas cosas. Te tienes que comportar bien y te tienes que mostrar bien delante de Dios. Tienes que tener integridad y debes ser serio en tu comportamiento. Y esto, mire, lo dice ahí mismo en Timoteo. Ayúdenme ahí encontrando Timoteo donde dice que debemos ser ejemplo. Pasamos a Timoteo. Pasamos a Timoteo, su capítulo 4, 1 Timoteo 4. Versículo 12. A ver, hermana Alina, ya lo tienes usted ahí. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si nos damos cuenta de la seriedad ahí, hermanos, la integridad del hombre personal con Dios. Ahí miren, dice, ahí encontramos, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, otra vez, sé ejemplo de los creyentes. Ahora aquí ya le está diciendo directo al líder otra vez, ¿sabes qué? Párate enfrente. Pero tú tienes que ser ejemplo. Ahí vamos, dice, sé ejemplo de quiénes. De los creyentes. Uno, sé ejemplo de los creyentes en palabra, pues eso sea en enseñanza, en conducta, en seriedad, en integridad. Y luego, en amor, hay que demostrar amor, tener amor a la iglesia, a los hermanos, a la palabra, a la enseñanza, al estudio. Y luego, espíritu, fe. Y luego, espíritu, fe y pureza. Eso, miren, todo eso nos lo manda a la integridad, a la seriedad de un líder, de un cristiano en la iglesia. Y por eso es importante, miren, hermanos, leemos poquito, pero que esté bien enseñada para que podamos agradar a Dios. Porque de qué sirve, miren, hablar una hora, estar perdiendo tiempo una hora y los hermanos no aprenden nada. Otras palabras que el apóstol San Pablo mandó en la carta a los Corintios, dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con conocimiento que hablar 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, no le interesó lo que tenía que hablar en muchas palabras. Entonces dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento en la iglesia y no hablar palabrerías desconocidas. Oye, y llevemos este paso, hermanos, que nosotros debemos ser ejemplo de los creyentes en palabra. Ya estamos hablando que hay que llevar buena enseñanza, buen estudio, buen testimonio, buen carácter, integridad y seriedad, que lo que usted está diciendo es verdad, es cierto. Lo creen los hermanos, lo tienen que creer, porque usted es muy responsable y serio en su comportamiento como hermano. Entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? Serio, no de maldad, sino tenemos que demostrar que una amabilidad con responsabilidad, la seriedad delante de Dios. Porque si no, hasta el enemigo va a decir, no, es que tú eres de esta forma y voy por ti. Ya ven que el enemigo del diablo no duerme. Y el enemigo del diablo de noche, día y noche, él está trabajando. Y luego ya vimos eso, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero adelantamos al mismo tiempo ahora en el 16. Santos, ¿quieres leer el versículo 16? No hay. El versículo 16. ¿De Tito? Donde estamos
Primera de Timoteo, capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un cargo tan bonito que nos lo manda ahí. Y entonces dice, ten cuidado de ti mismo, otra vez personal en el carácter de la persona, en la vida del creyente. Ten cuidado de ti mismo, y luego, y de la doctrina, también allá va otra vez, tú y la doctrina tienes que ser muy cuidadoso para enseñar. Y luego dice, persiste en ello, o sea, en el estudio, en la enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás. Te salvarás a ti mismo y luego, y a los que te oyen, a los que están recibiendo el estudio, a los que están escuchando palabra de Dios. Entonces todo esto viene bien, hermanos, con la finalidad de que nosotros seamos muy responsables con lo de Dios. Entonces Dios siempre quiere que nosotros en todo tenemos que ser ejemplo, hermanos. Hay que apoyar, hay que hablar, hay que llevar, hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces tenemos que ser ejemplo, pero al mismo tiempo, ahí estamos viendo, hermanos, que en el 15, a ver qué leer el 15, ¿estás ahí en el 15? ¿O alguien de aquí está en el versículo 15? ¿De Timoteo? Ajá. Se ocupa de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Parte. ¿Qué es la recomendación ahí en el versículo 15? Ocuparse. Ocuparse en las cosas, ocúpate en estas cosas, o sea, en las cosas de Dios, en lo que estamos hoy, ocúpate en estas cosas y luego permanece en ella, ocúpate y permanece en ella, ¿y qué más? Para que tu aprovechamiento se manifieste en todo, o sea, tu conocimiento se presenta, lo que tienes que hacer, presentando tu conocimiento en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, esta recomendación llevemos en nuestra mente que nuestra responsabilidad y obligación entonces es ocuparnos en las cosas de Dios, permanecer en ello, estar en ello, para que nuestro aprovechamiento de nuestro tiempo, como hoy el tiempo que estamos hoy, que sea de bendición para nosotros. Amén. Entonces yo quiero dejarles esta reflexión bíblica, que nosotros tenemos que ir hacia adelante con ejemplo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Este es de Dios y tenemos que pedirle a Dios y decirle, Señor, yo lo voy a hacer y lo quiero hacer y lo voy a demostrar. Si no he alcanzado, pero voy a completar, porque Dios cuando da bendición, da bendición. Y cuando Dios colme de bendición, y Dios no va a dar medida de a poquito, Dios bendice en general. El detalle o el problema a veces el líder cuando no quiere de las cosas de Dios, y dice Dios, pues no quieres. Entonces debemos estar sabios, ser sabios, que nosotros en todo momento Dios puede bendecirnos y derramar la bendición hasta que puede abundar, pero ahora de acuerdo a nosotros, a nuestra capacidad. Pero yo lo que quiero recomendarle, hermanos, que todos procuremos echarle muchas ganas de acuerdo a los pasajes que ya vimos, que nuestro aprovechamiento sea de acuerdo a ustedes. Pónganse de pie, vamos a orar, que Dios nos bendiga.